Entre mis escritos ocupa mi Zaratustra un lugar aparte. Con él he hecho a la humanidad el regalo más grande que hasta ahora ésta ha recibido. Este libro, dotado de una voz que atraviesa milenios, no es solo el libro más elevado que existe, el auténtico libro del aire de alturas. Es también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable, al que ningún cubo desciende sin subir lleno de oro y de bondad. Una autoestima bastante elevada tenía el señor Nietzsche. Zaratustra vivió completamente solo durante varios años en las montañas, hasta que un día decide ir al pueblo para compartir sus conocimientos y por qué no tener también un grupo que lo siga. En todo este proceso va dejando sabiduría para que nosotros los lectores nos podamos deleitar y hagamos la conexión con Tyler Durden, porque la relación entre Fight Club y la filosofía nihilista es total. En Así habló Zaratustra, Nietzsche alienta al hombre común, por así decirlo, al lector, a que supere cada uno de sus límites para que pueda pasar de ser un simple animal, como él lo llama, a ser un superhombre. Nosotros, para hacer este video, nos basamos en este libro y por suerte pudimos sacar varias conclusiones interesantes, así que esperamos que te quedes hasta el final. Empecemos. Zaratustra es, pues, la superación de la moral por la veracidad. Y los 4 grandes pensamientos que dominan la obra forman entre sí un anillo, el anillo del eterno retorno. Estos 4 pensamientos son los siguientes: 1. El superhombre. 2. La muerte de Dios. 3. La voluntad de poder. Y 4. El eterno retorno del idéntico. Estas son las 4 ideas fundamentales en el libro Así habló Zaratustra. Y creo que hay 2 aristas muy marcadas en el libro que podemos identificar con Fight Club. Y esas son el superhombre y el sistema en general, expresado en lo que él llamó la muerte de Dios. El superhombre es a quien deben aspirar a ser los hombres. Nietzsche lo plantea como algo que probablemente ninguna generación va a alcanzar, pero la idea de ser un humano está en la búsqueda de este superhombre y superar la línea de lo animal. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habréis hecho para superarlo? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una irrisión o una vergüenza dolorosa? Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre: una irrisión o una vergüenza dolorosa. Yo quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser. Ese sentido es el superhombre, el rayo que brota de la oscura nube que es el hombre. I say never be complete. I say stop being perfect. Let's evolve. The chips fall where they may. Pero antes de meternos de lleno con el superhombre, vamos a citar a Nietzsche describiendo al hombre. El hombre en Fight Club es representado por el narrador. Es una persona tan común que ni siquiera tiene un nombre. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, mas procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica, ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo, todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. Esta descripción viene a ser la de un hombre en su etapa de camello. Según Nietzsche, hay 3 etapas que tienen todos los hombres en su camino de evolución al superhombre. 3 transformaciones del espíritu os menciono: cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño. Cuando leí esto por primera vez, mi impresión es que Nietzsche estaba completamente delirando, pero tras pensarlo un poco y seguir leyendo me di cuenta que tiene mucha lógica. Como dijimos, el narrador al comienzo del film se encuentra en la etapa del camello, donde pertenece a un sistema que básicamente lo consume. Es un camello que lleva una carga que piensa que debe llevar sí o sí. Es parte de un rebaño donde todos son iguales, donde solamente hay insatisfacción y no existe la individualidad. Todo lo que tiene carece de vida. Son productos completamente industriales, de IKEA. Todo tiene un precio, pero al fin y al cabo nada tiene valor. I had it all. I had a stereo that was very decent, a wardrobe that was getting very respectable. Todo esto tiene que ver con el poco autoconocimiento que tiene uno sobre sí mismo. Si uno no se conoce, lo que hace es imitar lo que hacen todos, lo que hace su grupo social. Es lógico y predecible porque es lo único que conocemos. Algo que me llamó la atención en este libro fue todo lo relacionado con dormir. Sentir respeto y pudor ante el dormir. Eso es lo primero, y evitad a todos los que duermen mal y están desvelados por la noche. Incluso el ladrón siente pudor ante el dormir. Siempre roba a hurtadillas y en silencio por la noche. Dormir no es un arte pequeño, se necesita para ello estar desvelado al día entero. Me llamó la atención porque esto es un eje central dentro de la película. De hecho, esta empieza con el narrador contándonos que a causa de su insomnio empezó toda la historia. With insomnia, nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. Más adelante vamos a hacer un comentario sobre esto, pero primero tenemos que adentrarnos en el superhombre. El superhombre, o Übermensch en su idioma original, es alguien que rompió con muchas cosas que tenemos los seres humanos y que alcanzó a elevarse espiritualmente y moralmente. Tiene su propio código moral que proviene de su experiencia de vida. Atravesó la etapa del camello y la del león. Se encuentra siendo un niño, el cual vamos a explicar más adelante. Solo cree en lo tangible, en lo que puede ver y tocar, totalmente alejado de la religión. Vive la vida al máximo, sabe razonar, pensar, reflexionar,
cuida su cuerpo y admira hasta a sus enemigos y a las personas malvadas. Busca el placer, le gustan las cosas buenas, se domina a sí mismo pero también busca el dolor, porque sabe que esto es clave para progresar y aprender. Entiende que todo es parte de la experiencia que llamamos vida. I don't want to die without any scars. El superhombre es alguien que acciona, nunca se queda especulando. De todo lo escrito yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. No es cosa fácil el comprender la sangre ajena. Yo odio a los ociosos que leen. Okay, I got it. Shit, I lost it. A lo que más odio es a todos los que andan sin ruido, y a todos los medias tintas, y a los que son como dubitantes e indecisas nubes pasajeras. El esfuerzo es clave para el superhombre. La voluntad de poder, como Nietzsche la llama, es la voluntad de vivir al máximo, de buscar la superación constantemente. Si queréis subir a lo alto, emplead vuestras propias piernas. No dejéis que os lleven hasta arriba. No os sentéis sobre espaldas y cabezas de otros. Vamos pues a preparar rápidamente un buen festín. Quien quiera comer tiene que intervenir a sí mismo en la preparación. Incluso los reyes. En la casa de Zaratustra, en efecto, le es lícito ser cocinero incluso a un rey. Y algo clave para la filosofía de Nietzsche es que para llegar al superhombre uno tiene que estar dispuesto e incluso buscar tocar fondo. Esto es algo que en la película está mega presente. Tyler constantemente busca que el narrador caiga más y más bajo. Tyler representa esa fuerza que el narrador carece para realizar el cambio. Personalmente, cuando de pronto siento que tengo que cambiar algo difícil, una parte de mí se opone, mientras que otra empuja al cambio. Y eso es lo que hace Tyler en el narrador. Me encuentro ante mi montaña más alta y ante mi más larga caminata. Por eso tengo primero que descender más bajo de lo que nunca descendí. Descender al dolor más de lo que nunca descendí, hasta su más negro oleaje. Así lo quiere mi destino. Bien, estoy dispuesto. Lo más alto tiene que llegar a su altura desde lo más profundo. Say this about Marla. At least she's trying to hit bottom. El hombre tiene que mejorar y empeorar. Esto es lo que yo enseño. Lo peor es necesario para lo mejor del superhombre. Why do you think I blew up your condo? Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar. Stop trying to control everything and just let go. En un párrafo del libro me acordé mucho de la casa donde vivían. Una casa que, por cierto, reflejaba el estado mental del narrador. Toda desordenada, sucia, desprolija y llena de información que no servía para nada, producto del consumo desmedido de televisión, de la famosa caja boba. Y quien no quiera morir de sed entre los hombres tiene que aprender a beber de todos los vasos. Y quien quiera permanecer puro entre los hombres tiene que entender de lavarse incluso con agua sucia. I don't know how Tyler found that house, but he said he'd been there for a year. It looked like it was waiting to be torn down. Most of the windows were boarded up. Stairs were ready to collapse. En cuanto a lo físico, Tyler también estaba bastante en sintonía con la caracterización que Nietzsche le dio al superhombre. O sea, Brad Pitt en su mejor momento, una tormenta indomable de facha, un semidios hollywoodense. Algo que no coincide entre la descripción de Tyler y el superhombre es lo relacionado a la salud. Nietzsche plantea que el superhombre se cuida a sí mismo, cuida su cuerpo, su belleza, etc. Y en la película, Tyler se mata a trompadas con los demás. Fuma, toma alcohol y es sucio porque quiere. Además, casi se mata tirándose del barranco en el auto. Ni hablar de cuando se quema la mano con lejía. Son maneras de buscar tocar fondo, como dijimos, pero creo que un superhombre no las haría de ese modo, es lógico. Es posible, en verdad, que todos vosotros seáis hombres superiores, continuó Zaratustra. Más para mí no sois bastante altos ni bastante fuertes. Tampoco sois vosotros para mí bastante bellos ni bastante bien nacidos. Yo necesito espejos puros y lisos para mis doctrinas. Y aunque seáis altos y de especie superior, mucho de vosotros es torcido y deforme. No hay herrero en el mundo que pueda enderezarlos como yo quiero. Es posible que de vuestra simiente me brote alguna vez un hijo auténtico y un heredero perfecto, pero eso está lejos. Si esto te pareció un toque nazi, el término Übermensch era usado por el Führer y el régimen nazi para darle un nombre a su estereotipo de raza aria. También usaban el término de humanos inferiores, los cuales debían ser dominados y sometidos, pero esa es otra historia. También el superhombre es alguien vanidoso, que presume de su belleza. Sí, sublime, alguna vez también tú debes ser bello y presentar el espejo a tu propia belleza. Entonces tu alma se estremecerá de ardientes deseos divinos, y habrá adoración incluso en tu vanidad. Nietzsche habla mucho sobre todo lo relacionado al sufrimiento, al goce, al hedonismo. Lógicamente, y como mencionamos, él promueve tocar fondo, el sufrimiento, el dolor, porque allí es donde reside el aprendizaje. No debemos querer gozar allí donde no debemos gozar, y no debemos querer gozar. Goce e inocencia son, en efecto, las cosas más púdicas que existen. Ninguna de las dos quiere ser buscada. Debemos tenerlas, pero debemos buscar más bien culpa y dolores. Pero sin dudas, promueve el placer, disfrutar en la tierra, vivir el momento. En verdad, yo he hecho sin duda esto y aquello en favor de los que sufren,
pero siempre me parecía que yo obraba mejor cuando aprendí a alegrarme mejor. Desde que hay hombres, el hombre se ha alegrado demasiado poco. Tan solo esto, hermanos míos, es nuestro pecado original. Y aprendiendo a alegrarnos mejor es como nos olvidamos de hacer daño a otros y de imaginar daños. Si el tipo en cierto punto promueve el sufrimiento, pero por otro lado el goce, no es que esté completamente loco, o quizás un poco sí, pero creo que va por el lado de vivir al máximo, experimentar, accionar, no quedarse quieto en nada, ni en el sufrimiento ni en el placer. Lo interpreto como vivir al máximo y aceptar lo que nos toque. Tener, según su término, voluntad de poder. También habla de un concepto que me llamó muchísimo la atención y es el de morir a tiempo. No morir ni muy viejo ni muy joven, desdramatizar la muerte y también apreciar mucho más la vida. Muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña esta doctrina. Muere a tiempo. Morir a tiempo, eso es lo que Zaratustra enseña. En verdad, quien no vive nunca a tiempo, ¿cómo va a morir a tiempo? Ojalá no hubiera nacido jamás. Esto es lo que aconsejo a los superfluos. Con todo esto y con las citas que voy a leer a continuación, queda claro que Nietzsche promovía vivir bien, con intensidad, nunca quedarse en el molde, sino salir, romper el cascarón, equivocarse, sufrir, aprender, acertar, disfrutar, para volver a fallar y volver a sufrir. Yo amo a aquel cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo, y todas las cosas están dentro de él. Todas las cosas se transforman así en su ocaso. Yo amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre. Su cabeza no es así más que las entrañas de su corazón, pero su corazón lo empuja al ocaso. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. Ellos anuncian que el rayo viene y perecen como anunciadores. Mirad, yo soy anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube, mas ese rayo se llama superhombre. Volviendo al tema del insomnio del narrador, creo que podemos hacer algunas conexiones. Vamos con el siguiente fragmento. I couldn't cry, so once again, I couldn't sleep. El narrador nos está diciendo que cuando dejó de llorar, cuando dejó de sufrir, por así decirlo, se volvió a convertir en una persona normal, en un hombre común y corriente. Peor que eso incluso, siguiendo lo que mencionábamos de la filosofía nihilista relacionada con evitar a aquellos que duermen mal. Porque según Nietzsche hay que sufrir y vivir con intensidad para llevar una vida plena y acercarse al superhombre. Y que de esta manera, lógicamente, uno dormiría plácidamente, como lo hacía el protagonista cuando lloraba con aquellos que iban a morir o estaban pasando un presente horrible. Este recordatorio de que nos vamos a morir, de que hay que vivir al máximo, del sufrimiento en vida, de los grupos de autoayuda, sumado a volver a dormir bien, es filosofía nihilista al máximo, expresada sutilmente en la película. Y si querés volver a dormir bien esta noche, no hay nada mejor que suscribirte a tus análisis de cine. Tu conciencia va a estar tranquila porque vas a estar apoyando un canal que deja sangre, sudor y lágrimas para hacer cada video. Y si no querés, por favor escúchalo a Tyler. No! Don't deal with it the way those dead people do. Come on! Hablando del superhombre, Nietzsche promovía en cierto punto el buen estilo de vida, reconocer cuando algo es bueno, apreciarlo y disfrutarlo. Omnicontentamiento que sabe sacarle gusto a todo. No es este el mejor gusto. Yo honro las lenguas y los estómagos rebeldes y selectivos, que aprendieron a decir yo y sí y no. Pero masticar y digerir todo, eso es realmente cosa propia de cerdos, decir siempre que sí. Esto lo ha aprendido únicamente el asno y quien tiene su mismo espíritu. Promovía odiar a tus amigos y amar a tus enemigos, en el sentido de que tus amigos son quienes reafirman tus miedos en muchas ocasiones, quienes te dicen que estás bien cuando no debería ser así, y tus enemigos quienes más cosas tienen para enseñarte. El hombre del conocimiento no solo tiene que poder amar a sus enemigos, tiene también que poder odiar a sus amigos. No conseguís soportaros a vosotros mismos y no os amáis bastante, por eso queréis seducir al prójimo a que ame y adoraros a vosotros con su error. Yo quisiera que no soportaseis a ninguna clase de prójimo ni a sus vecinos, así tendrías que crear, sacándolo de vosotros mismos, vuestro amigo y corazón exuberante. Invitáis a un testigo cuando queréis hablar bien de vosotros mismos, y una vez que lo habéis seducido a pensar bien de vosotros, también vosotros mismos pensáis bien de vosotros. You are not special, you are not a beautiful or unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. We are the all singing, all dancing crap of the world. We are all part of the same compost heap. También debo entender que todo es relativo, que las cosas no son blanco o negro, sino que tienen matices, y es en esos matices donde se esconde lo bueno de la vida. El dolor también es placer, la maldición también es bendición, la noche también es sol. Idos o aprenderéis, un sabio es también un necio. ¿Habéis dicho sí alguna vez a un solo placer? Oh, amigos míos. Entonces dijiste sí también a todo el dolor. Todas las cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas. Oh, hermanos míos, acerca de lo que son las estrellas y el futuro ha habido hasta ahora tan solo ilusiones, por no saber. Y por eso acerca de lo que son el bien y el mal ha habido hasta ahora tan solo ilusiones, por no saber. Decía que las personas malas son admirables, por ejemplo, y esta es mi tercera cordura respecto a los hombres, el no permitir vuestro temor que me quite el gusto de contemplar a los malvados. Y soy feliz de ver las maravillas que un sol ardiente encova, tigres y palmeras y serpientes de cascabel. También entre los hombres hay hermosas crías de un sol ardiente, y muchas cosas hay dignas de ser admiradas en los malvados. O que si nos hacían algo malo, vengarse era correcto. Y si se ha cometido una gran injusticia con vosotros, cometed vosotros enseguida 5 pequeñas. Es horrible ver a alguien a quien la injusticia lo oprime solo a él. ¿Sabías ya esto?
Injusticia dividida es justicia a medias, y solo debe cargar con la injusticia aquel que sea capaz de llevarla. Una pequeña venganza es más humana que ninguna, y estaba tan picante Nietzsche que tuvo tinta para pegarla a los vendehumos que te venden cursitos para amarte a vos mismo. Un crack. Hay que aprender a amarse a sí mismo, así enseño yo, con un amor saludable y sano, a soportar consigo mismo y a no andar vagabundeando de un sitio para otro. Semejante vagabundeo se bautiza a sí mismo con el nombre de amor al prójimo. Con esta expresión se han dicho hasta ahora las mayores mentiras y se han cometido las mayores hipocresías, y en especial lo han hecho quienes caían pesados a todo el mundo. Y en verdad no es un mandamiento para hoy y para mañana el de aprender a amarse a sí mismo. Antes bien, de todas las artes esta es la más delicada, la más sagaz, la última y la más paciente. Algo importante a entender con todo esto es que nadie ha llegado al estado de superhombre, lógico. Pero teniendo en cuenta la película, el narrador creó a una persona que no podía ser materializada en la realidad, que en el fondo planteaba cosas que no iban a ser llevadas a cabo, situaciones utópicas pero imposibles de materializarse. Por todo ello, este es un libro para todos y para nadie, para todos en la medida en que es comprensible para todo ser humano, que se haga cuestión de los límites de su actual humanidad, para nadie, porque nadie ha traspasado aún esos límites. Además de que, como acabo de leer, esto se dice en el libro, también lo deja en claro Fincher, cuando dijo que Tyler puede tratar los conceptos de nuestras vidas de una manera idealista, pero no tiene nada que ver con los compromisos de la vida real como el hombre moderno lo sabe, lo cual no eres realmente necesario para mucho de lo que está pasando. Y eso es el superhombre, una idealización. Si querés lo podés ver como un objetivo que nunca será alcanzado, un ideal, un modelo perfecto para seguir por nosotros, seres completamente imperfectos. Ahora bien, si estás pensando que Tyler es el superhombre, estás equivocado. Por más que tenga muchísimas cualidades de él, como estuvimos viendo y haciendo la conexión, Tyler se encontraría en la segunda etapa del desarrollo espiritual del ser humano según Nietzsche, el león. ¿Pero por qué? Recordemos que Tyler es una creación subconsciente o más bien producto de una patología del narrador. Tyler es todo ese sentimiento de despegarse del consumismo, de tener individualidad, de salir del cascarón. Es la etapa posterior al camello, es el primer despertar. El león comienza a desarrollarse cuando tenés crisis existenciales que hacen cuestionarte un poco las cosas. ¿Por qué vivís como vivís? ¿Quién impulsó en vos esas creencias? ¿Por qué crees lo que crees? Etcétera. Saber quiénes somos, cuál es nuestro rol en el planeta. El león confía en sí mismo cada vez más, pero es una fiera indomable, va a chocar contra la gente que esté dentro del sistema, que esté en la etapa del camello, va a confrontar, se va a pelear, se va a quedar más solo que nunca, va a sufrir ser así. El león no se conforma con nada, ni siquiera sus propios pensamientos lo conforman, le busca la aguja en el pajar a absolutamente todo. Es una etapa muy conflictiva donde el león lucha contra todos, contra él mismo y lógicamente contra el sistema también. Y Tyler representa esta etapa, representa al león en cada una de las personas que están creciendo, por así decirlo. La última etapa, el niño, es cuando el león encuentra su lugar en el mundo, cuando empieza a comprender que no debe confrontar y vuelve a ser un esclavo del sistema. Sí, Juanchito, no lo entendí. Nada, mentira. El niño comprende que no puede ir en contra del sistema, y más que ser un esclavo de él, encuentra su rol teniendo en cuenta las cosas que aprendió, con muchísimo conocimiento, logrando llevar adelante una vida genuina de una manera genial. Un niño justamente es inocencia, descubrimiento, sorpresa, una hoja en blanco. Y esa es la última etapa del desarrollo espiritual de Nietzsche. Como debes estar intuyendo, el narrador se convierte en niño cuando literalmente mata al león, cuando se dispara para matarlo a Tyler, le agarra de la mano a Marla y dice: You met me at a very strange time in my life. Para resumir, Fight Club nos muestra la transformación de una persona desde la etapa del camello, pasando por león hasta convertirse en un niño, bastante cercano a lo que sería el superhombre. Otra de las grandes aristas que Nietzsche habla en su libro y podemos relacionar con Fight Club es la crítica al sistema, desde el gobierno, la iglesia, los medios, el consumismo, etc. Cerrando el tema del superhombre y enganchando con lo dicho, Zaratustra decía que Dios murió y que hay que aspirar al superhombre, a lo que se puede ver y tocar, a lo tangible en la tierra y no a creencias sin ningún tipo de sustento. El ser humano ya maduró y puede dejar de depender de una identidad que ponga las pautas sobre lo que está bien o lo que está mal, y que la moral debe ser sustituida por la verdad. En otro tiempo decíase Dios cuando se miraba hacia mares lejanos, pero ahora yo os he enseñado a decir superhombre. Dios es una suposición, pero yo quiero que vuestro suponer no vaya más lejos que vuestra voluntad creadora. ¿Podríais vosotros crear un Dios? Pues entonces no me habléis de dioses, más el superhombre sí podríais crearlo. El tema central de esta primera parte es la muerte de Dios. Ese peso debe dejar de abrumar al hombre, a fin de que éste pueda conquistar no el otro mundo, sino este mundo suyo. ¿Iglesia? Respondí yo, eso es una especie de estado, y ciertamente la especie más embustera de todas. You have to consider the possibility that God does not like you. In all probability, he hates you. This is not the worst thing that can happen. We don't need him. Fuck damnation, man. Fuck
Redemption. Por supuesto que la crítica a las grandes ciudades, al pueblo que actúa como rebaño y al gobierno es constante en este libro, uno de los ejes centrales también en la película. Vamos con algunas citas. En el desierto han habitado desde siempre los veraces, los espíritus libres como señores del desierto, pero en las ciudades habitan los bien alimentados y famosos sabios, los animales de Tiro. Siempre, en efecto, tiran ellos como asnos, del carro del pueblo. Aquí toda sangre corre perezosa y floja y espumosa por todas las venas. Escupe la gran ciudad, que es el gran vertedero donde espumea junta toda la escoria. Escupe la ciudad de las almas aplastadas y de los pechos estrechos, de los ojos afilados, de los dedos viciosos, a la ciudad de los importunos, de los desvergonzados, de los escritorzuelos y vocingleros, de los ambiciosos sobre recalentados, en donde todo lo podrido, desacreditado, lascivo, sombrío, ciperputrefacto, ulcerado, conjurado supura todo junto. Escupe a la gran ciudad y date la vuelta. Yo, el Estado, soy el pueblo. Es mentira. Creadores fueron creadores de los pueblos y suspendieron encima de ellos una fe y un amor. Así sirvieron a la vida. Aniquiladores son quienes ponen trampas para mucho y la llaman Estado. Donde todavía hay pueblo, este no comprende al Estado y lo odia, considerándolo mal de ojo y pecado contra las costumbres y los derechos. Estado llamo yo al lugar donde todos, buenos y malos, son bebedores de venenos. Estado al lugar en que todos, buenos y malos, se pierden a sí mismos. Estado al lugar donde el lento suicidio de todos se llama la vida. Ved, pues, a esos superfluos. Enfermos están siempre, vomitan su bilis y lo llaman periódico. Se devoran unos a otros y ni siquiera pueden digerirse. Frente a todo esto, frente al problema, también se plantea la solución. Bueno, no una solución concreta, porque, como dijimos, este es un libro para todos y para nadie, sino más bien se muestra una utopía, una especie de tierra prometida. Out these windows, we will view the collapse of financial history, one step closer to economic equilibrium. Aún está la tierra a disposición de las almas grandes. Vacíos se encuentran aún muchos lugares para eremitas solitarios o en pareja, en torno a los cuales sopla el perfume de mares silenciosos. Aún hay una vida libre a disposición de las almas grandes. En verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído. Alabada sea la pequeña pobreza. Allí donde el Estado acaba, comienza el hombre que no es superfluo. Allí comienza la canción del necesario, la melodía insustituible. Allí donde el Estado acaba, miradme, allí, hermanos míos. ¿No veis el arco iris y los puentes del superhombre? In the world I see, you're stalking elk through the damp canyon forest around the ruins of Rockefeller Center. You'll climb the wrist thick cuts of vines that wrap the Sears Tower, and when you look down, you'll see tiny figures pounding corn, laying strips of venison in the empty carpool lane of some abandoned superhighway. Ay de esta gran ciudad. Yo quisiera ver ya la columna de fuego que ha de consumirla, pues tales columnas de fuego deben preceder al gran mediodía, mas este tiene su tiempo y su propio destino. Otro de los temas tocados en el libro, aunque en menor medida, y que también hacen una breve mención en la película, es el del eterno retorno, donde Nietzsche plantea que este mundo se extinguiría infinitas veces para volver a nacer, para volver a repetirse cada una de las veces. El eterno retorno también se puede relacionar con el camino del desarrollo espiritual que plantea el autor, el camello, el león y el niño. El camello es el que se muere, el león es el que se rompe y destruye, y el niño es el que se recompone y se construye. Es un desarrollo espiritual y por lo tanto un camino, un ciclo que se vuelve a repetir en nuestra vida una y otra vez, porque básicamente ese es el gran dilema del ser humano. Todo va, todo vuelve, eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere, todo vuelve a florecer. Eternamente corre el año del ser. Todo se rompe, todo se recompone. Eternamente se construye a sí misma la casa del ser. Todo se despide, todo vuelve a saludarse. Eternamente permanece fiel así el anillo del ser. En cada instante comienza el ser. En torno a todo aquí gira la esfera allá. El centro está en todas partes. Curvo es el sendero de la eternidad. Every evening I died, and every evening I was born again, resurrected. Este video llevó bastante trabajo, de hecho, bastante más trabajo que la mayoría. Requirió comerse un libro de filosofía entero y relacionarlo con el Club de la Pelea. Tu suscripción nos ayuda a seguir creciendo, como así también un like, un comentario o compartirlo a quien le guste el cine y la investigación. Y si no te gusta lo que te digo, escuchalo a Vito. When did I ever refuse an accommodation? All of you know me here. When did I ever refuse? Except one time. También nosotros hicimos un análisis del Club de la Pelea más orientado a lo cinematográfico, a la trama, personajes, sensaciones y sin tener en cuenta Nietzsche. Te recomendamos verlo también. Hasta la próxima.